Hoy iniciamos nuestra primera semana de Cuaresma. Nuestra Cuaresma la iniciamos el miércoles pasado, con el rito penitencial de la ceniza. Pero nuestra primera semana completa es hoy. Hoy empieza, hoy es la primera dominica de Cuaresma. Y empieza nuestro recorrido por los viernes cuaresmales, por las dominicas de Cuaresma, para llegar a los días santos de la Pascua. Por eso, las lecturas bíblicas a partir de este primer domingo nos empiezan a presentar una hermosa síntesis de la historia de la salvación. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, la creación y el pecado y la promesa de salvación. Dios crea todas las cosas en una gran armonía entre las criaturas de la creación, entre las criaturas y la corona de la creación que es el hombre, y lo más hermoso, una gran armonía entre el hombre y Dios. Pero viene el pecado del hombre, pecado de soberbia, y entonces se pierde esa armonía de la creación, y lo más triste, se pierde esa armonía del hombre con su Creador, del hombre con Dios. Por eso, en esta primera lectura, el autor sagrado nos hace reflexionar cómo el hombre debe ser consciente de sus límites. El miércoles de ceniza lo recordábamos. Debemos ser conscientes de que nuestra vida pasa pronto y de que debemos recurrir a otro principio de vida que es Dios nuestro Señor. El hombre pues tiene sus límites, y cuando nuestros primeros padres no aceptaron sus límites y que la totalidad del saber y del poder pertenecen solo a Dios, entonces entró el pecado en el mundo. Y se rompió, decía, esta armonía de la creación. Se rompe la armonía entre las criaturas de la creación, entre las criaturas y el hombre, que es la corona de la creación, y decía, lo más triste, entre el hombre y Dios, entre la criatura y el Creador. Y entra el pecado en el mundo. Pero Dios nos promete un Salvador, y lo escuchamos en la segunda lectura. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, contrapone la adhesión a Cristo con la observancia de la ley de Moisés. La humanidad caída en el primer Adán recibe ahora en Cristo gracia, salvación y vida. Se los dice a los cristianos. De un solo hombre entró la muerte en el mundo, pero por otro hombre, Jesucristo, entró la justificación. Con el don no sucede como con el delito, dice San Pablo, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Por un solo hombre, Adán, todos pecamos. Por otro hombre, Jesucristo, todos somos salvados. Por el delito de uno solo, todos los hombres fuimos condenados. Por la obediencia de otro hombre solo, hemos sido constituidos justos. O sea que la salvación nos viene por Jesucristo. Y que si desde el principio se rompió, como decía, esa armonía de la creación y esa armonía de la criatura con el Creador, también desde el principio Dios no abandonó a la humanidad, le prometió a un Salvador. Pues hoy empieza esta narración de esta hermosa síntesis de la historia de la salvación, con el primer domingo de Cuaresma.
Y como cada primer domingo de Cuaresma, escuchamos como evangelio el pasaje de las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos permiten pensar en las tentaciones de todo cristiano. Analicemos estas tentaciones que se le presentaron a Jesús y que de algún modo se nos presentan también a nosotros. La primera tentación quiere resolver el hambre de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice el tentador, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. El tentador le propone a Jesús una salida fácil, pero contraria a la de Dios. Jesús no se quiere valer de su filiación con Dios como privilegio personal para aligerar o eludir la condición humana. Jesús responde: lo que da vida es el plan de Dios, son los designios de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no caemos, queridos hermanos, en la tentación de encerrarnos en nosotros mismos y querer que Dios resuelva nuestros problemas de manera inmediata, olvidándonos de su plan de salvación, y hasta le reclamamos al Señor, hasta le reprochamos al Señor, hasta culpamos al Señor de lo que nos pasa? La segunda tentación tiene que ver con la misión y los medios para llevarla a cabo. El pináculo del templo es la parte más alta del templo de Jerusalén. Era el lugar donde tenía que presentarse el Mesías, según especulaciones mesiánicas. Por eso el tentador lleva a Jesús hasta el pináculo del templo y ahí lo tienta con la misma escritura: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo. Al fin está escrito que los ángeles te cuidarán y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Cuántas veces no caemos también en esta tentación de pedir pruebas o evidencias deslumbrantes para poder decirle a Dios: creo en ti? Y decía, le reclamamos a Dios, le reprochamos a Dios. Y la tercera tentación tiene que ver con el poder. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús tampoco cae en esta tercera tentación. No está dispuesto a adorar a nadie que no sea Dios, ni apartarse del camino de servicio. ¿Cuántas veces también nosotros, queridos hermanos, no hemos caído en la tentación de querer subir muy alto a cambio de doblar la rodilla ante personas o cosas que no son de Dios? Pero Jesús decía, rechaza estas tentaciones. Y este pasaje del Evangelio lo escuchamos cada primer domingo de Cuaresma. Porque así, la liturgia de la Iglesia nos presenta cómo Jesús, en primer lugar, inaugura la práctica penitencial en su Iglesia. Se va al desierto y en un ambiente de oración y de ayuno se empieza a preparar para su Pascua. Y es donde el demonio lo tienta. Y en segundo lugar, Jesús nos enseña que tenemos que luchar contra la tentación y el pecado, y que tenemos que vencer la tentación y el pecado. Esa es la razón por la que la liturgia de la Iglesia nos presenta en este primer domingo de Cuaresma este pasaje del Evangelio. De que 8 días escucharemos el pasaje tan hermoso de la Transfiguración. Y después, los 3 siguientes domingos, escucharemos 3 catequesis que se les daban a quienes estaban preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Jesús, fuente de agua viva, con el pasaje de la Samaritana. Segunda catequesis, Jesús, luz, con el pasaje del ciego de nacimiento. Y tercera catequesis, siguiente domingo de Cuaresma, Jesús, vida,
con el pasaje del Evangelio de la resurrección de Lázaro. Y así con esas 3 catequesis de la figura de Jesús, los catecúmenos se preparaban para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en los días de la Pascua. Y ahora la Iglesia sigue este mismo proceso. Por eso, en este primer domingo de Cuaresma, Jesús nos enseña que debemos luchar contra la tentación y el pecado. Y Jesús inaugura su práctica penitencial en la Iglesia. El miércoles pasado, y también hace 8 días les decía en nuestra misa dominical, la práctica penitencial externa no ha pasado de moda en la Iglesia. Debemos seguir ayunando, haciendo pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones en estos días de Cuaresma, pero sobre todo debemos orar más, frecuentar más los sacramentos y hacer obras buenas, obras de caridad. Y así estaremos viviendo nuestra Cuaresma. Claro que el domingo no es un día penitencial, ni siquiera en la Cuaresma. Es el único día que no es un día penitencial, aún en los días de la Cuaresma. El domingo es el día del Señor resucitado. El domingo está por encima de los demás días. Es el día de la Iglesia, es el día eucarístico, es el día cultual por excelencia, es el día de la familia. Es el día en que hacemos a un lado nuestras actividades y le dedicamos un ratito al Señor. Pues como les decía el miércoles pasado, aprovechemos desde el principio este tiempo de gracia que es la Cuaresma. Estamos en la primera semana. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa.